Feliz sábado. Bienvenido una vez más al repaso de la lección. El tema general del que estamos estudiando es cómo interpretar la Biblia. Y el tema para hoy, 23 de mayo del 2020, la creación, el Génesis como pilar, parte 1. Oremos. Padre de amor y de infinita misericordia, al ir a tu palabra y repasar la importancia del Génesis, los temas que aborda el autor de este libro, que podamos profundizar, entender la conexión que existe con el tema de la salvación y nos ayudes a comprender el plan maravilloso que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El versículo clave de esta lección es uno de los versículos míos favoritos de la palabra de Dios y se encuentra en el libro de Juan, el cuarto libro de los Evangelios, el capítulo 1 y los versos del 1 al 4. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjate que Juan establece la divinidad de Jesús, comenzando a escribir el libro que lleva su nombre. De igual manera, el Génesis establece y nos recuerda que Dios es el creador del universo. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen allí. Allí encontramos la naturaleza de la deidad que trabaja en armonía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para crear al mundo y todo lo que hay en él, culminando con la humanidad. Génesis también nos presenta el sábado, el origen del mal, el Mesías y el plan de redención, el diluvio universal, el pacto, la dispersión de idiomas y pueblos y las genealogías que brindan el marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham. También presenta la naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer y tantas otras creencias fundamentales de la Biblia. Vayamos a la parte del domingo. En el principio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así abre el autor del libro de Génesis, Moisés, su libro, estableciendo que Dios es el creador. La Biblia se abre con las palabras más sublimes y profundas, palabras que son simples, pero que al mismo tiempo contienen una profundidad inmensurable al estudiarlas detenidamente. Existimos porque Dios nos creó en un tiempo específico en el pasado. No evolucionamos de la nada, ni llegamos a la existencia por casualidad, sin un propósito final y sin una dirección prevista, como mayormente enseña el modelo científico contemporáneo de los orígenes. La evolución darwiniana contradice las escrituras en todo sentido y los intentos de algunos de armonizarla con la Biblia hace que los cristianos parezcan tontos. También fuimos creados por Dios en un momento específico y absoluto. En el principio. Por ende, esto significa que Dios existió antes de este comienzo, es decir,
Dios existió antes de que se creara el tiempo y que éste se expresara en ciclos de un día, de semanas, de años. Todos estos marcados por la relación del mundo con el sol y la luna, que fueron creados por Dios. Este comienzo absoluto se refleja en otros pasajes de las Escrituras que los respaldan y reafirman continuamente la naturaleza y los métodos de la obra creadora de Dios, como leímos en el texto clave. Juan 1, 1-3 establece la preexistencia del Verbo. Aquí el Verbo es Jesús. Y establece su poder de creación. Y establece que por Él fue creado todo. Sin Él, nada de lo que hoy existe existiría. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús hizo el universo. Debido a que todas las cosas tienen su origen en Jesús, al principio podemos tener la esperanza de que al final Él completará lo que ha comenzado, porque Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Vayamos a la parte del lunes. Los días de la creación. En los últimos días y ya por un tiempo, viene habiendo una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal, sino una metáfora, una parábola e incluso un mito. Esto ha surgido a raíz de la teoría de la evolución, que supone largas eras de tiempo para explicar el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. ¿Qué enseña la Biblia acerca de este tema? Vayamos entonces a Génesis, capítulo 1, los versos del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La palabra hebrea yom o día se utiliza sistemáticamente a lo largo de todo el relato de la creación como un día literal. No hay nada en el relato de la creación del Génesis que indique algo diferente de un día literal como lo entendemos hoy, 24 horas. De hecho, algunos eruditos no creen que los días hayan sido literales. Así y todo, admiten que la intención del autor era representar los días literales. Es interesante que Dios mismo designe este nombre para la primera unidad de tiempo y la define con la siguiente frase: y fue la tarde y la mañana un día. El término se usa en singular, no en plural, y lo que indica es exactamente eso, un solo día. Los 7 días de la creación deben interpretarse como una unidad completa de tiempo, o lo que conocemos como una semana, introducida por el número cardinal Echad, 1, seguido de los números ordinales, segundo, tercero, cuarto, etc. Este patrón indica una secuencia consecutiva de días que culmina en el 7º día. Por cierto, los 7 días de la creación son 7 días como los definimos en la actualidad. La naturaleza literal del día se da por sentada cuando Dios escribió el 4º mandamiento con su propio dedo, indicando
que el fundamento para el día de reposo sabático se basa en la secuencia de una semana literal de los 7 días de la creación. Más adelante estaremos leyendo de la palabra de Dios donde se encuentra esta información, Éxodo 20 del 8 al 11. Martes, el sábado y la creación. Actualmente el día de reposo sabático está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las comunidades religiosas. Este hecho se puede ver en los horarios de trabajo, en el intento de modificar el calendario, al designar el lunes como primer día de la semana y el domingo como el día séptimo. Y en la reciente encíclica papal sobre el cambio climático que domina al día de reposo del séptimo día como el sábado judío y exhorta al mundo a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Vamos a ver lo que dice Génesis 2, 1 al 3, seguido por Éxodos 20, 8 al 11, Marcos 2, 27 y Apocalipsis 14, 7. Vamos a interpretar la semana de la creación, como dice la palabra de Dios, cómo se vincula el cuarto mandamiento y cuál es el mensaje del tercer ángel, del primer ángel de Apocalipsis, debo decir. Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vayamos a Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queda claro que Cristo es el creador, Dios es el creador. Hizo al mundo en 7 días. Reposó el día séptimo porque al hombre le convenía entrar en una relación íntima con Dios y reconocerlo como creador del universo. La Biblia dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo apartó como un día de descanso para el hombre. Esta es la razón por la que Jesús puede decir: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús pudo hacer esta declaración autoritativa porque Él es el creador, porque Él fue el que creó el sábado como la señal eterna y el sello del pacto de Dios con su pueblo. El sábado no era solo para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. El Génesis indica 3 cosas que hizo Jesús después de crear el día de reposo. Y prestemos mucha atención, porque esto no sucede con ningún otro día de la semana. En primer lugar, reposó.
se abstuvo de crear, reposó, dejó de crear, dándonos un ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros y de entrar en una relación íntima con Él, nosotros con Él y Él con nosotros. En segundo lugar, bendijo el séptimo día. En el relato de la creación, Dios bendijo a los animales y a Adán y a Eva, pero el único día específicamente bendecido es el séptimo día. Y en tercer lugar, Dios lo santifica, lo aparta, lo separa como un día especial. Ningún otro día recibe estas tres distinciones en la Biblia. No obstante, estas tres acciones se repiten en el cuarto mandamiento, cuando Dios escribe con su propio dedo y señala la creación como el fundamento del sábado. Cuando dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Apocalipsis 14:7 y Éxodo 20:11. El mandamiento del sábado se menciona directamente como la base para adorar al Creador, porque Dios es nuestro Creador. Vayamos a la parte del miércoles. La creación y el matrimonio. La última década ha sido testigo de enormes cambios en la forma en que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando las leyes anteriores que han protegido la estructura familiar que comprende en su centro un hombre y una mujer. Este es un acontecimiento sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la Iglesia y el Estado y también la santidad del matrimonio y la familia según se define en las Escrituras. Vamos a leer cómo define la Biblia la unidad familiar. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el ideal de Dios para el matrimonio? Que se unieran, que se fructificaran, que llenaran la tierra, que juntos cuidaran del planeta Tierra y cuidaran de la creación de Dios. Es fascinante que en Génesis 1:26 se utilice el plural para Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La deidad de tres personas en una relación de amor mutuo crea la relación humana del matrimonio divinamente instituido aquí en la tierra. Génesis 1:27 nos dice que a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Adán ve a Eva, declara lo siguiente, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Adán la llama mujer. El matrimonio requiere que deje el hombre a su padre y a su madre y se una a una mujer y sean una sola carne. La Biblia afirma de manera inequívoca que esta relación tendrá lugar entre un hombre
y una mujer, que a su vez se originan de su padre y de su madre, que también son un hombre y una mujer. En el quinto mandamiento, los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Esta interrelación no se puede establecer dentro de nada que no sea una alianza heterosexual. Y esto queda claro en las Sagradas Escrituras. La intención de Dios al crear al hombre y a la mujer y al establecer el primer matrimonio era que juntos cuidaran del planeta Tierra y se multiplicaran y crearan familias, otras familias. Vayamos a la parte del jueves. La creación, la caída y la cruz. La Biblia presenta un vínculo ininterrumpido entre la creación perfecta, la caída, el Mesías prometido y la redención final. Estos grandes acontecimientos se convierten en la base del tema de la historia de la salvación para la raza humana. ¿Qué ocurrió con la creación perfecta de Dios? Veamos qué nos dice Génesis, capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Leamos Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3, del 1 al 7. Voy a leer específicamente el verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Es interesante ver que Dios establece una relación con el ser humano, su creación. La corona de la creación de Dios fue el hombre y la mujer. Y le da sus parámetros y les explica y les dice que debían de vivir en estricta obediencia. Pero la serpiente les dijo: no moriréis. El único que le prometió a Adán la vida en desobediencia no fue otro que el gran seductor llamado Diablo y Satanás. Dios declaró que su creación era buena en gran manera. Ahora la creación estaba completa. El Edén florecía sobre la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Dios les había advertido a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido, indudablemente morirían. La serpiente inició su discurso con un interrogante y luego contradijo totalmente lo que Dios había dicho con la declaración: no moriréis. Satanás le promete a Eva grandes conocimientos y que sería como Dios. Obviamente, Eva le creyó y procedió a desobedecer las órdenes divinas. En Romanos 5 al 8, Pablo explica claramente la consecuencia del pecado. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entra la salvación. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero una perspectiva evolucionista presentaría la muerte durante millones de años antes de la humanidad. Esta idea tiene graves consecuencias para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y el plan de salvación. Si la muerte no tuviese relación con el pecado, entonces la paga del pecado
no sería la muerte y Cristo no habría tenido ninguna razón para morir por nuestros pecados. Y me explico. El propósito de Dios al crear al ser humano fue que viviera para siempre. Lo creó y lo formó y le dio una misión: cuidar del planeta Tierra, ser el mayordomo, labrar la tierra, cuidar de los animales. Con la entrada del pecado, todo cambia. Porque entonces nuestra naturaleza ya no es una naturaleza de obediencia, sino es una naturaleza de pecado. No podemos obedecer porque estamos constantemente en pugna con Dios, quien es nuestro creador, quien es perfecto. Entonces se idea un plan. El plan se llama el plan de salvación. Y uno, el creador, el perfecto, se hizo hombre para tomar nuestra posición y morir por ti y por mí, para que tú y yo tengamos acceso al cielo, porque es por su sangre y es por su sacrificio que Él nos invita a aceptarlo, amarlo, obedecerlo, para ir al cielo. Es interesante ver a Cristo como creador y como redentor, ya que nos da y nos regala la redención o la recreación al aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal. Por ende, la creación, la caída y la cruz están intrínsecamente vinculadas en la historia de este mundo. El primer Adán está ligado al último Adán. Creer en la evolución darwiniana, aún si se insertase algún concepto de Dios en el proceso, destruiría la base misma del cristianismo. En conclusión, el libro de Génesis es fundamental para entender el resto de las escrituras, ya que presenta el principio nuestro como raza humana. Explica que la creación sucedió en 7 días literales, tarde y mañana un día. Que el sábado fue creado para que el ser humano entrara en una relación íntima con Dios y sacara tiempo para contemplar las obras de Dios. Que el matrimonio fue establecido por Dios. Matrimonio entre un hombre y una mujer, porque eso fue lo que Dios hizo, a un hombre y a una mujer. La caída del hombre trajo dolor y muerte, pero el Creador, Jesucristo mismo, se dio a sí mismo para salvar lo que se había perdido. Su más preciada creación, la raza humana. Tú y yo somos lo más importante para Dios. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos entrar y analizar estos versículos del libro de Génesis con tantos tópicos relevantes para nuestros días. El mundo anda inventando nuevas leyes, trata de analizar los procesos y los ciclos de vida, pero tu palabra es clara. Tú nos creaste, tú nos formaste, pecamos, has muerto en la cruz del Calvario, pronto vuelves para salvarnos y estamos listos, mi Señor, y queremos continuar estudiando tu palabra para entender el mensaje maravilloso de la salvación, que tú eres el creador del universo, oh Jehová, y que tú vuelves pronto a buscarnos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea tu nombre por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.